Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Eileen Rodríguez, soy representante nacional de la LMJI y me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este estudio del libro de Efesios. Anteriormente, Paquito nos estuvo compartiendo del capítulo 1 los versículos del 1 al 14 y el día de hoy daremos continuidad de los versículos 15 al 23 para cerrar con este primer capítulo. Nos vamos a ir por partes, entonces te invito a que si tienes tu Biblia a la mano, me acompañes a leer el versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Recordemos que en los versículos anteriores Pablo habla acerca de las bendiciones espirituales que encontramos en Dios y al final de los versículos 3 y 14 habla de la obra redentora por la fe en Jesús. Y ahora en el versículo 15 retoma esa misma línea cuando dice, por esta causa, es decir, por la obra redentora en sus vidas, yo estoy muy agradecido. Y parte de este agradecimiento tiene que ver con dos cosas que Pablo menciona, que es evidente en la iglesia de Éfeso: su fe y su amor hacia los demás. Y la razón por la que ese énfasis en la parte del amor, que es más bien el amor que reflejamos a otros, es porque la mejor evidencia de la obra de Dios en nuestra vida no es exactamente el amor que decimos tener hacia Dios. No porque no estoy queriendo decir que profesar nuestro amor a Dios sea malo. Al contrario, es algo de mucha bendición. Pero para este caso en específico, en tema del testimonio que otros ven, es mucho más evidente demostrar la redención que hemos tenido en Cristo Jesús a través del amor con el que tratamos a los demás. Y esto no es porque con ello vayamos a ser más salvos o más santos, sino más bien porque este amor es la muestra tangible de la salvación que ya hemos recibido por el sacrificio de Jesús. Pero hacer estas dos cosas o tener estas dos cosas no es el fin del camino o no es la meta que tengamos que cumplir. Por ello Pablo les dice, sí, escuché de su fe, de su amor y estoy muy agradecido, pero sigo orando por ustedes. Y esa oración de Pablo nos deja ver qué es lo que nosotros también podemos pedirle al Señor para que siga trabajando y perfeccionando su obra en nosotros. La parte final del versículo 16, el versículo 17 y 18 dicen lo siguiente: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En estos versículos, Pablo hace evidente un punto muy importante. Para continuar y crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos conocer a Dios. Y probablemente aquí varios estarán pensando, ay, pero pues eso es algo obvio. Y Pablo lo refuerza en esta ocasión porque además añade una característica muy particular. La única forma en la que podemos conocer realmente a Dios es con la sabiduría y la revelación que Él mismo nos da. No es posible con nuestro propio entendimiento, porque uno puede ser intelectualmente brillante, puede ser muy inteligente, y gracias a Dios si nos llega a conceder esa cualidad, pero eso no garantiza que con la inteligencia vayamos a tener una comprensión de la verdad espiritual, porque únicamente el Espíritu de Dios puede revelar el conocimiento de Dios. Esto no es algo que nosotros podamos desarrollar, es un don que Él nos da. Y nosotros lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y esa revelación. Y una vez que Él nos lo concede y empezamos a conocer realmente a Dios, podremos entender no solo
qué es lo que Dios espera de nosotros, sino también lo que nosotros podemos esperar en Él. Pablo quería efectivamente que la iglesia supiera que Dios tiene un plan para nosotros, pero también la intención era que nosotros de la iglesia pudiéramos entender que ese poder o ese amor y el sacrificio de Jesús que nos dio fue porque somos valiosos para Él. Y esto es algo que probablemente podemos decir mucho y podemos escuchar mucho, pero es muy evidente aquí en el versículo 18 cuando dice que esa sabiduría es para entender a qué nos ha llamado Dios, pero también es para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí quiero hacer el énfasis en que la porción no dice su herencia para los santos, es decir, no es algo que Él nos vaya a dar, más bien dice su herencia en los santos, es decir, Él nos considera que nosotros somos su herencia y pues obviamente la herencia es algo muy preciado, es algo muy importante y eso somos nosotros para Él. Y somos valiosos porque Él ha depositado ese amor y ese valor en nosotros. Y al final de cuentas aquí es donde todo empieza a hacer sentido y entonces decimos, pues con razón el sacrificio de Jesús, no porque a lo mejor yo me lo mereciera, sino porque Él me considera valioso. Y para cerrar el pasaje, ya cuando Pablo hizo esta recapitulación de la importancia del amor, de conocer a Dios, de que somos valiosos, quiere cerrar diciendo cuán grande es el poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él. Y lo vemos en el versículo 19 y 20, cuando dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? En pocas palabras, el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo que obra en nuestra vida si nosotros estamos dispuestos a creerle. Ese mismo poder que es capaz de no solo sacarnos de los pequeños problemas de nuestro día a día, más bien ese poder que nos ayuda a seguir adelante en nuestro caminar en Cristo y que es capaz de transformar nuestra vida por completo. Y seguramente cada uno de nosotros con nuestro propio testimonio personal somos testigos de las maravillas que ese poder puede hacer en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a que Dios obre en ellas. Y por si todavía queda alguna duda, del versículo 21 al 23 termina de describir cuán grande es ese poder que obra en nuestras vidas, cuando dice, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta última parte del capítulo 1 de la carta a la iglesia de Éfeso, Pablo da un mensaje en el que efectivamente agradece por la obra que la iglesia ya está haciendo, pero también ora por todo aquello que nosotros podemos seguir trabajando en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento de Dios, en el poder entender la magnitud de su amor, pero también ser conscientes de la magnitud de su poder para que podamos ser también de testimonio para otros. Y cierra de esta manera este primer capítulo, pero recordemos que la carta tiene muchos más. Entonces la invitación es para que sigamos este estudio de Efesios, lo compartamos con los demás y podamos juntos seguir creciendo en el conocimiento de Dios para la gloria de su nombre.
Dios les bendiga, chicos. Nos vemos pronto.